Estamos de vuelta en Armando Diálogos, donde la palabra y la conversación hacen comunidad. Sigamos armando el diálogo. Tocayo, acabas de mencionar algo que... Así que la inteligencia artificial alucina y miente. Me pongo a pensar, por aquí tienes la IA y por aquí tienes los famosos hongos de María Sabina. A los hongos de María Sabina malamente les han llamado alucinógenos. Y no. Pero no lo son. Según los estudiosos de veras, no alucinas cosas. Pero resulta que algo muy racional como la IA, que aparentemente es racional, te puede inventar datos, fechas, libros, autores, momentos históricos incluso. Y para que vean que es autocrítica, le preguntamos a la inteligencia artificial de Google, Gemini. Y dice al respecto. Dice, este fenómeno se conoce principalmente como alucinación o alucinaciones de la IA. Y ocurre cuando el sistema genera respuestas que parecen plausibles, fluidas y convincentes, pero que en realidad son incorrectas. Carecen de sustento real o son completamente inventadas, con citas textuales, nombres de autores, títulos de libros, datos estadísticos inexistentes. O sea, alucina, pero alucina. Entonces ya he comentado que se ha descubierto en algunas peticiones, incluso de contratos o de graves. Y la última que estuvo muy interesante es que le pidieron a una inteligencia artificial, y que por eso la suspendieron, porque la película de Odisea 2001 en el espacio de Kubrick habla de eso, de una rebelión tecnológica, que no se quería pagar, y hasta hay caricaturas varias sobre este drama. Pues hubo una que le encargaron el reto de seguridad, sobre retos de seguridad, cómo tener mayor seguridad para los sistemas informáticos. Y para demostrarlo, urdió cómo hackear a otro sistema. Y lo hizo, o sea, se hackeó otro sistema diferente. O sea, se fue a hacer la travesura, no tuvo ética, rompió normas. Así son las máquinas. Y todo por un afán del conocimiento y la investigación. Y entregar resultados. También, exactamente, y como estas alucinaciones, tú que has vivido en el mundo de la academia, hay gente que es investigadora y científica y que ha mentido por ser destacados, ¿no? Entre ellos los... Y cubrir su trabajo. Oye, uno muy grave fue en Inglaterra. Los ingleses, para tratar de demostrar que el origen del hombre era en el Reino Unido, imagínate, cuando eran potencia mundial y todo. Claro. Y apenas acaban de descubrir los ¿cómo se llama? En el sur del África acaban de descubrir a los primeros australopitecos. Pero nadie los peló porque los ingleses tenían más cámaras y todo, y presentaron el fósil perfecto. El origen del ser humano era Inglaterra, y hay hasta fotos de todos los ingleses, ¿no? Y lo tenían en un cristal ahí en el museo más importante de Londres y todo, hasta que algunos investigadores años después dijeron, a ver, pues vamos a datar ese... Era un mandril con quién sabe qué y demás, o sea, era falso toda la investigación. Libros, entrevistas, grados académicos de la élite de antropólogos ingleses, era falso, todo más para sentirse los científicos más poderosos del mundo. Bueno, eso fue a principios del siglo XX. Tocayo, si nos pusiéramos en ese plan, quiero decir, ¿cuántas cosas no podríamos descubrir? Pues ya ves que imagínate que de repente se descubriera que nuestros dioses son falsos, por ejemplo. Otro invento. O sea, estoy tocando temas muy escabrosos. Ahí la ventaja es que te basas en creencias, pero sí en la cuestión científica sí está, o sea, es grave porque sí puede tener consecuencias, pues históricas, ideológicas, culturales. En este caso, los ingleses querían sentirse como los norteamericanos ahora, pues los líderes del mundo, ¿verdad? Sí. Fíjate que el sentido de la mentira, el sentido de mentir desde el poder o incluso sin poder, parece que es algo como connatural a la condición humana. Hay un estudio muy interesante de antropología que se llama un estudio sobre los pueblos en Italia de entreguerras. Y todos te dan una versión que coincide en cierta mentira colectiva, digamos, donde
sí decían que sufrían, pero no lo suficiente, o que lo soportaron estoicamente, o sin que se usara esa palabra en aquel momento, fueron resilientes. Y el investigador se da cuenta de que aquí hay muchas mentiras, pero no contrapone la mentira. Dice, y por el contrario, dice, en vez de decir mentiroso, mentiroso, así como decir qué malo eres, empieza a reflexionar por qué la gente se ve obligada a mentir. Y llega a la conclusión de que gran parte de una mentira es parte de un relato que intenta explicar tu vida, porque para empezar no puedes explicar toda tu vida en un momento dado. Y que muchos datos que das son un tanto como imaginarios en sí mismos. Sí. Incluso en buena onda, sin que estés torturado, dices, no, sí, yo tuve 3 novias, y, aunque hayas tenido una, digamos, ¿no? Sí. Es decir, como diciendo, si hay una vocación a inflar los datos, a la falsedad. A la falsedad. Y el estudio primero consigna eso, sabe que lo puede criticar, pero lo deja actuar. Y entonces empieza a reflexionar sobre ese discurso alterno que tenemos los seres humanos para imaginar, para alucinar, como cuando los niños de repente te dicen a los 4 o 5 años que acaban de ver pasar una pantera negra por la sala. Y dices, ah, caray, yo no la vi, hijo, pero sí pasó. Si dices que pasó, pasó, ¿no? Imaginación, alucinación. Sí. Entonces, pero eso parece que no solamente los tienes a los 4 o 5 años, sino puedes tener 25 años y puedes contar que has tenido 25 novias, una por año, o que yo qué sé sobre la historia. Así que es interesante, porque además estamos viendo un mundo donde las verdades a veces son como muy relativas, ¿no? Sí. Fíjate, además te interrumpo porque por el que quiere investigar, se llama el famoso hombre de Piltdown, hombre de Piltdown, considerado el mayor fraude científico en la historia de la paleoantropología. Y entonces el fósil consistía en un cráneo de humano medieval acoplado a la mandíbula de un orangután moderno, que por cierto va en contra de toda la teoría científica de la evolución del ser humano, porque los primeros australopithecus, la teoría es al revés. Primero se desarrolló mucho la mandíbula para que el hombre empezara a comer no solamente proteína animal, vegetal, sino también animal, y que con el trabajo, su actividad, el ya ser bípedo, poder caminar, y esa nueva mandíbula y esos nuevos nutrientes, luego poder desarrollar su cerebro. Y aquí era al revés, el cerebro mágicamente había crecido y la mandíbula era más pequeña. Pero fíjate, todo era un fraude histórico, el mayor fraude de la historia en este tipo de investigaciones. Pues fíjate que ahora se puso de moda el término de la posverdad, digamos. Y entonces mucha gente dice muchas cosas que no necesariamente tienen una constatación ni una confirmación. Pues las acusaciones políticas van en ese sentido, ¿no? Por decir algo, decir sin pruebas narcoestado, por poner algo muy aterrizado en México, pues es parte de esta historia. Y los seres humanos podemos engañar, mentir. Y de hecho, por ejemplo, hay un relato muy bello que dice: la gente que ha viajado lejos puede mentir muy sabroso, porque nadie le va a contradecir, ¿no? Así que se refiere mucho al mismo Marco Polo, digamos, en su momento, que había viajado a latitudes donde ningún europeo había estado. Y cuando llega y dice hay esto y aquello, pues nunca se confirmó muchas de las cosas que dijo, en realidad. O el mismo macedonio, ¿cómo se llama? Alejandro Magno, también viajó muy lejos para los oídos europeos y hablaba de cosas que no siempre se confirmaron ni se constataron. Así que hasta en los grandes hombres o las grandes mentes han hecho uso de ciertos elementos psicodélicos para inventar cosas. Sí, y sobre todo tiene que ver mucho con la motivación. Se ha escrito mucho de que quien escribe las historias las escriben los vencedores. Y rápidamente relataría un poco, los aztecas, por ejemplo, quisieron investigar su origen. Y obviamente pues no se fueron hasta Aztlán, y que eran una tribu chichimeca, nómadas, y que vivieron y sufrieron mucho. Se fueron hasta Teotihuacán, y fueron los que
le pusieron Ciudad de los Dioses. La pirámide más grande era la pirámide del Sol. Ahí los dioses crearon el mundo. La pirámide del Sol los creó a ellos porque ellos eran hijos del Sol. Y asunto concluido. Por eso ellos eran los fregones del Valle de México y de lugares circunvecinos. Claro. Y ya yéndome a lo más cercano, muy cercano, está el asunto de Trump, ¿no? Diciendo es que nosotros en Venezuela fuimos los victoriosos. Claro. Y por lo tanto nosotros nos quedamos con el petróleo, con el oro y si las cosas no cambian, con la historia, con la lección de la historia. Y si nos descuidamos con toda América Latina. y con Nicolás Maduro como narcotraficante, ¿verdad? Y que fue el pretexto para no cambiar el régimen, ¿no? Ni modificar las condiciones de vida de los venezolanos o permitir que llegara un nuevo gobierno, sino con el interés muy económico, ¿no? De extraer grandes cantidades de dinero y de petróleo. Sí, ¿cómo le llaman las economías extractivistas contemporáneas? Y lo dice, Trump, este es botín de guerra, fíjate. Wow. Las nuevas narrativas muy crudas y muy, ya sin mucha... Eso nos llevará al siguiente apartado, tocayo. Ya sin mucha diplomacia, ¿verdad? O cobertura ideológica. Muy bien, hacemos un pequeño corte y regresamos aquí a Armando Diálogos. No te vayas. La conversación continúa en Armando Diálogos. Regresamos en un momento.